Muestra al Señor Jesús a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de todo corazón. Encomienda tu camino a Jesús, el buen pastor. Confía en Él y Él hará y obtendrás la respuesta. Confía en Él y Él hará y obtendrás la respuesta. No hay otro como Él. Es fiel y verdadero, tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Cuando tu alma angustiada esté, clama de corazón a Jesús el Salvador, y verás muy pronto su mano en ti, la victoria de Él tendrás. Confía en Él y Él hará y obtendrás la respuesta. Confía en Él y Él hará y obtendrás la respuesta. No hay otro como Él, es fiel y verdadero, tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. No hay otro como Él, es fiel y verdadero, tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El Señor les bendiga. Enorme bendición saludarlos este día. Feliz de encontrarnos aquí de nuevo en la escuela de Jesús. Esta que es su escuela, la escuela de todos, donde usted y yo nos interesamos por estudiar las grandes verdades que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Sean pues todos bienvenidos de nuevo a que estudiemos juntos la palabra del Señor, y esta vez estamos a través de un recorrido, hemos emprendido un viaje a través del extraordinario y apasionante libro de Daniel, uno de los más importantes y más llamativos de todo el Antiguo Testamento. Es este libro, aparte de, como ya dijimos atrás, que es el centro o el epicentro de todo lo que son las profecías o el estudio escatológico de los eventos pasados, presentes y futuros. Entonces, aquí estamos por esa misericordia del Señor. Voy a invitarles para que oremos y sea el Señor guiándonos, dirigiéndonos esta noche una vez más, como siempre el Señor lo hace. Nosotros sin Él definitivamente nada podemos hacer.
Soberano Señor Jesús, le damos gracias. Qué maravilloso, Señor, es invocar tu nombre en esta hora y adorarte, Señor Jesús, con todo el corazón, con todo el alma, pues tú eres nuestro gran Dios, nuestro gran Señor, el único que mereces toda gloria, toda alabanza, toda honra. Todo es absolutamente para ti. Ruego, Señor, que en tu gran misericordia nos asistas, nos guíes con tu Espíritu Santo y que esta noche sea maravillosa, extraordinaria, que pueda tu palabra, Señor, encontrar el mejor lugar en nuestro corazón y con ello traer el más grande provecho, el beneficio maravilloso del conocimiento de la fe y de la gracia suya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Nos detenemos pues aquí y vamos a seguir con este complemento que iniciamos en la edición pasada en el libro de Daniel. El pasado miércoles hicimos un recorrido maravilloso en esta introducción del libro de Daniel, probando que el Daniel que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras es el verdadero Daniel y no un impostor ni un hombre que existió después ni nada de eso. Ya presentamos las pruebas, los documentos, todos los que era necesario presentar, y si esos no bastaran, pues existen muchos más. Recordemos, por ejemplo, que el mismo Jesús citó textualmente al profeta Daniel. Lo citó en San Mateo capítulo 24, verso 15. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Si fuera un impostor, Jesús no lo hubiera citado nunca. Lo citó también en San Marcos capítulo 13. Está citado también tácitamente en el libro de Hebreos capítulo 11, versos 32 y 33, cuando dice: por la fe taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Está hablando de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ese es el libro de Hebreos. Entonces, si el libro de Daniel fuera un apócrifo, el resto de las escrituras no lo mencionarían para nada. Pero ya vimos que está mencionado en el Antiguo Testamento varias veces por el profeta Ezequiel y por otros grandes escritores. Y si fuera un hombre que existió en los tiempos de los macabeos, no tendría razón de ser, pues los mismos macabeos hablaron acerca del verdadero Daniel cuando lo asociaron con Abraham, con Isaac, con José, con Moisés, con Josué, con Caleb, con Isaías y otros grandes de la historia del Antiguo Testamento, entre los cuales incluyeron también a Daniel. Según el capítulo 2 de Primera de Macabeos, los versos 60 en adelante, como leímos, y concretamente el verso 69 está hablando de Daniel. Bien, a propósito de este Daniel, tengo aquí en mis manos un libro que quiero enfocarlos hacia ustedes aquí en la cámara para que todos ustedes vean qué libro. Este libro se llama Renace Babilonia, escrito no por personas propiamente teólogos, sino periodistas e historiadores franceses guiados por el señor Charles H. Dyer. Este libro fue escrito por una razón muy especial. En el año de 1977, siendo Saddam Hussein el presidente o dictador de Irak, él quiso o se dio a la tarea de reconstruir la antigua ciudad de Babilonia, que hoy permanece desolada y en ruinas, como todas las profecías de la Biblia ya lo habían anunciado. El profeta Jeremías, el mismo Ezequiel y otros. Entonces, este hombre decía en sus palabras que él era la reencarnación de Nabucodonosor. Por eso él en el fondo pone la imagen de Nabucodonosor y él se pone delante. Es decir, las dos imágenes, la imagen de Nabucodonosor y la imagen de él,
porque él decía que él era la reencarnación de Nabucodonosor. Y por lo tanto estaba llamado y destinado a hacer la reconquista de todo el mundo o el imperio babilónico y también a reconstruir la gran ciudad de Babilonia. Eso se hizo el 27 de septiembre, esta fiesta que se llamó la reconstrucción de Babilonia, guiada por Saddam Hussein, en el año 1977, en esta denominada fiesta de otoño. Y fue muy llamativo porque el hombre invitó a grandes personalidades de todo el mundo, mandatarios, periodistas, en fin, a toda la gente del más alto nivel y del más alto glamour del mundo los invitó para esa fiesta. Y por motivo de eso, estos periodistas franceses, guiados por Dion, este gran director y periodista e historiador, con él trabajaron 27 periodistas, franceses todos, hicieron el cubrimiento, es decir, fueron los que hicieron la crónica o cubrieron el evento de esa fiesta de Saddam Hussein. Y resulta muy curioso que ellos, al ver el esplendor con que se hacía esto, pues buscaron ahondar en las fuentes, en la historia, hasta encontrar toda la historia de lo que fue Babilonia y la gloria de la Babilonia pasada, y cómo fue destruida y cómo quedó en ruinas, y en ruinas está hasta el día de hoy. Entonces buscaron cómo fue la gloria de la Babilonia de antiguo. El libro central, habiendo tantos libros de historia secular, estos periodistas encontraron que el libro que tenía la información más precisa sobre todo el esplendor y la gloria de la antigua Babilonia era el profeta Daniel. Por eso se centraron en el libro de Daniel y especialmente se centraron en los capítulos 2 y 4 del libro de Daniel. Se centra todo el trabajo que estos señores hicieron acerca de lo que fue Babilonia en el pasado. La fuente definitiva, fundamental para todo ese estudio, fue el gran profeta Daniel. Entonces, toda esta información quiero dejarla con ustedes para que les sirva de bendición y para que tengan respuestas cuando tengan ataques que vendrán de un lado y de otro diciendo que ese Daniel que tenemos en la Biblia no existió, que fue un mito. Aquí está la prueba de que no fue ningún mito, sino que fue un hombre de carne y hueso que realmente existió en el tiempo que la Biblia dice que existió, y que la profecía que él dio es auténtica y que cubre todos los periodos de la historia pasada, presente y futura. Entonces, de ahí la importancia de Daniel. Sin embargo, quiero decirles que sí hay algunos escritos que se le han atribuido a Daniel sobre los que existe alguna duda. Es decir, como existe alguna duda, no fueron admitidos estos escritos en los libros deuterocanónicos o reconocidos canónicos o sagrados, y tuvieron resistencia y quedaron en un grupo de libros donde están los pseudocanónicos, es decir, aunque eran libros de los escritos de los hebreos que fueron traducidos al griego a partir del año 250 a.C. en la denominada versión de los 70, sin embargo, cuando se hace el procedimiento de ver cuál de estos se reconoce como sagrados y cuáles no, pues algunos escritos atribuidos a Daniel no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, en la Biblia, en la traducción que se llama TLAI, está este complemento o estas obras atribuidas a Daniel. Hay algo especial que, aunque no se hayan tenido en cuenta, sin embargo, hay alguna información cruzada con los libros sagrados. Es decir, existe una información que de alguna manera se ve reflejada en el libro de Daniel y se ve reflejada en el libro de Jeremías.
de estas obras complementarias, que son la oración de Abednego en el horno de fuego. Ese es la parte primera de este complemento que le hicieron a Daniel, que no, como aclaré, no fue reconocido. Sin embargo, está escrito y está escrito en la versión de los 70. La descripción del horno de fuego es decir, citando Daniel capítulo 3, el verdadero Daniel capítulo 3, cómo fue el horno de fuego y cómo se preparó el horno para esa ocasión. En la parte tercera está el canto de los 3 jóvenes, es decir, los 3 jóvenes cantando en medio del horno de fuego. Esa es la parte tercera que encontramos aquí, y la forma milagrosa como Dios los libró del horno de fuego. Aparece aquí en un canto muy largo que ellos hacen, o que aparece escrito que en el hecho supuesto de que los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hicieron esta canción. El segundo capítulo está basado sobre la historia de Susana. En la versión tradicional católica sí trae este complemento. La versión católica tiene 2 capítulos más. En la versión del 60 y la versión tradicional, solamente el libro de Daniel tiene 12 capítulos. En las versiones de editoriales católicas, de origen católico, el libro de Daniel tiene 2 capítulos más, que son el capítulo 13 y el capítulo 14. El capítulo 13 describe la vida de una joven judía. Entre todos los que fueron llevados a Babilonia, fue llevada también esta mujer. Y esta mujer era una mujer casada, pero era una mujer de muy hermoso aspecto, es decir, se dice que era muy hermosa. Y unos jueces corrompidos de Babilonia quisieron chantajearla y extorsionarla para obligarla a que tuviera relaciones sexuales con ella, pero ella se resistió al máximo hasta encontrar la ayuda del profeta Daniel para que Dios obrara de una manera especial y estos impíos hombres y corrompidos quedaran finalmente en vergüenza, quedaran expuestos a la vergüenza pública, y esta joven pudiera salvar su reputación. El capítulo 14 del libro de Daniel, habla del dios Bel, o conocido también como el dios Baal. Era el rey principal de los babilonios. Bel o Baal era el dios pagano más importante de todos los dioses que tenían los babilonios. Incluso Nabucodonosor y los reyes que vinieron después eran bien creyentes en este dios Bel o Baal. ¿Tenemos alguna prueba documentaria mediante la cual pudiéramos probar de que estos dioses de verdad existieron tal cual? Y por lo tanto quisiéramos mostrarle algunos videos. Vamos a proyectar algunas imágenes. Estas imágenes, ¿cuándo se dieron? Estas imágenes se dieron a partir del año 2011. En el año 2011 estalló en el Oriente cercano, en el Oriente Medio, un sistema de protestas que se llamó la Primavera Árabe. Esa Primavera Árabe comienza en Túnez y tumba el gobierno de Túnez de ese entonces. Siguió con Yemen y tumbaron también el gobierno de Yemen. Tumbaron el gobierno de Egipto, de Mubarak, en ese entonces, el dictador. También fue depuesto por esta revuelta que se llamó la Primavera Árabe, que fue la gente, hizo toda una revolución.
de alguna manera influyeron para que Gaddafi, aquel dictador de Libia, también cayera. Y así cayeron varios gobiernos de toda esta cuenca del Mediterráneo, cayeron bajo las protestas y manifestaciones y en muchos casos violenta que hicieron todas estas personas, de pronto inspirados por los yihadistas y extremistas musulmanes, que causaron todo un daño. Aparte de eso, no respetaron tampoco ningún patrimonio o obras declaradas como patrimonio de la humanidad, sino que a su paso destruyeron todo, destruyendo templos de antiguos dioses paganos, incluyendo el de Baal, y de otros dioses babilonios que fueron destruidos por estas personas a su paso en su furia. Y entre ellos está el templo del dios Bel o el dios Baal, que fue destruido o arruinado por estos yihadistas, que eran los que dirigían esto que se llamó la primavera árabe del año 2011 al año 2016, que duró todo este movimiento. Veamos brevemente las imágenes. Tenemos 5 imágenes. 5 imágenes vamos a presentar del daño que hicieron, cómo encontraron estos dioses y cómo los destruyen. Ahí están contados, ahí están las imágenes. Ustedes no están tan lejos, muchos de ustedes recuerdan lo que pasó, y esto fue mostrado por las noticias, salió en los periódicos, salió en todos los medios. Todo esta destrucción de obras antiguas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, y cómo fueron vandalizadas por todas estas personas que hicieron toda esta revuelta en ese tiempo citado. Entonces, el dios Bel o el dios Baal, mencionado en una de estas obras allí, era el dios principal de Babilonia. Y había una creencia de que este dios era un dios vivo, porque supuestamente comía todas las ofrendas que le llevaban cada noche. Voy a centrar un poquito aquí en este dios Bel, porque llama la atención, aunque pudiera ser sobre Susana, del capítulo 13, o pudiera ser sobre la oración de Abednego, o el horno de fuego, o la canción de los 3 varones en medio del horno de fuego, en fin. Pero por cuestión de tiempo les dejo la versión, es la TLAI, y ustedes la pueden mirar. En esta versión aparece un Daniel ad hoc, un Daniel, es decir, un Daniel extra, y es ahí donde estoy leyendo. Entonces, brevemente, cuando murió el rey Astajerjes, dice, fue sepultado junto a la tumba de sus antepasados. ¿Quién había sido sus antepasados? Ciro, el rey de Persia. Ciro, el rey de Persia, ocupa su lugar. Aquí es donde entra Ciro ya en su función, un hombre mencionado también en la profecía bíblica de Isaías, repetidas veces en el capítulo 45, en el capítulo 48, entre otros capítulos del libro de Isaías, que fue el que finalmente destruiría el imperio babilónico y se apoderaría del poder, siendo representante de los imperios de Media y de Persia. Y aquí sigue la historia. Estoy leyendo el verso 1 en adelante de este capítulo 3 de el Daniel ad hoc. Dice, Daniel era una de las personas a quien el rey Ciro más apreciaba y en quien más confiaba. Los babilonios adoraban a un ídolo llamado Bel, y todos los días le presentaban una ofrenda. Le llevaban 600 kilos de harina fina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey iba todos los días a adorar a Bel, pero Daniel adoraba a su Dios. Por eso un día el rey le preguntó a Daniel, ¿por qué no adoras a Bel? Daniel le respondió, yo no adoro a ídolos hechos por la gente,
yo solo adoro al Dios vivo, que ha hecho el cielo y la tierra, es el dueño es el dueño de toda la humanidad. Así que, ¿no crees que Bel sea un Dios verdadero?, preguntó el rey. ¿No has visto lo que come y bebe todos los días? Entonces Daniel se empezó a reír y le dijo al rey: Su Majestad, no se engañe usted mismo. Ese ídolo está hecho de barro por dentro y cubierto de bronce por fuera. Nunca ha comido nada. El rey se enojó tanto que mandó llamar a los sacerdotes de Bel y les advirtió: si ustedes me convencen de que Bel se come las ofrendas que traemos, Daniel morirá por hablar mal contra nuestro Dios. Pero si Bel no se las come, deben decirme quién lo hace. De lo contrario, morirán. Daniel estuvo de acuerdo y dijo: muy bien, hagamos lo que el rey dice. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar sus mujeres y a sus niños, es decir, era un número bien grande. Entonces el rey y Daniel fueron al templo de Bel, y allí los sacerdotes le dijeron al rey: nosotros saldremos del templo, su majestad pondrá la comida y el vino delante de Bel, cerrarán con llave la puerta y luego pondrán en ella el sello de su anillo. Si mañana usted regresa y Bel no se ha comido nada, entonces nosotros moriremos. Pero si se comió todo, Daniel morirá por habernos acusado con mentiras. Los sacerdotes no estaban preocupados, pues debajo de la mesa donde se ponía la comida para Bel, habían hecho un túnel secreto, y por allí entraban a comerse la comida del ídolo. En cuanto salieron los sacerdotes, el rey colocó la comida delante de Bel. Por su parte, Daniel les ordenó a sus sirvientes que regaran ceniza en todo el piso del templo. Solo el rey se dio cuenta de eso. Luego salieron y cerraron la puerta con llave y la sellaron con el anillo del rey y se fueron. Esa noche, como lo hacían siempre, llegaron los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos y se comieron los alimentos. Al día siguiente, el rey y Daniel se levantaron muy temprano y fueron al templo. Entonces el rey le preguntó a Daniel: ¿alguien ha roto los sellos y entrado por la puerta? No, majestad, respondió Daniel, nadie lo hizo. En cuanto abrieron la puerta, el rey vio la mesa vacía y gritó: Bel, qué grande eres, tú no engañas a nadie. Daniel se empezó a reír y, sin dejar que el rey entrara, le dijo: mire usted, majestad, ¿de quién son esas huellas? El rey respondió: parecen huellas de hombres, mujeres y de niños. Entonces el rey se puso furioso y ordenó que apresaran a los sacerdotes junto con sus familias. Ellos, los sacerdotes, le enseñaron al rey el túnel secreto por donde entraban para comer los alimentos presentados al ídolo. El rey mandó que los mataran y entregó el ídolo a Daniel, quien lo destruyó con todo y templo. He ahí, esa es una apasionante historia que está contada ahí de este famoso Dios que había convencido al rey, con el cual habían convencido al rey que era un Dios vivo porque se comía las ofrendas que le presentaban. Hay un complemento en ese mismo capítulo 3 de Daniel a esto y se llama Daniel y el dragón. Está citando una historia similar. Verso 23 de este capítulo 3 de Daniel Adó, es decir, del otro Daniel.
En Babilonia había un gran dragón, el que adoraban todos los habitantes de la ciudad. Entonces el rey dijo a Daniel: no vas a decir que este es un dios de bronce. Este sí está vivo, pues come y bebe, así que debes adorarlo. Pero Daniel le respondió: yo solo adoro al Dios de Israel, porque es mi Dios y vive para siempre. Si su majestad me da permiso, yo mataré a ese dragón sin hacer uso de arma alguna. El rey le dijo: está bien, te doy permiso. Entonces Daniel tomó un poco de brea, grasa y pelos, y los cocinó, y con eso hizo una masa y se la dio a comer al dragón. El dragón se la comió y se reventó. Entonces Daniel dijo: eso es lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron de lo que había pasado con el dragón, se enojaron muchísimo. Se rebelaron contra el rey y gritaron: el rey se hizo judío e hizo pedazos a nuestro dios Bel, mató al dragón y a los sacerdotes. Luego fueron a donde estaba el rey y le ordenaron: entréganos a Daniel, de lo contrario te mataremos a ti y a tu familia. Cuando el rey vio que hablaban en serio, les entregó a Daniel. La gente tomó a Daniel y lo echó en una cueva donde habían 7 leones. Todos los días alimentaban a esos leones con 2 personas y 2 ovejas, pero ese día no le dieron de comer para que devoraran a Daniel. En ese mismo día el profeta Habacuc, que vivía en Judea, estaba preparando comida. Él puso unos panes en una canasta para llevárselos a los hombres que estaban en el campo recogiendo la cosecha de trigo. Fue entonces cuando se le apareció un ángel de Dios y le ordenó: lleva esa comida a Daniel, que está en Babilonia, en la cueva de los leones. Pero Habacuc le respondió: Señor, si no conozco dónde está Babilonia, ¿cómo voy a encontrar esa cueva? El ángel de Dios lo agarró de los cabellos y se lo llevó a Babilonia, justo a donde estaba la cueva. Entonces Habacuc gritó: Daniel, Daniel, Dios te envía esta comida, tómala. Daniel respondió: Dios mío, te acordaste de mí y no me abandonaste, pues yo te amo. Luego se levantó y comió. Mientras tanto, el ángel de Dios tomó al profeta y lo llevó de regreso a Judea. Está hablando del profeta Habacuc. Pasaron 6 días y al 7º día el rey fue a la cueva a llorar por Daniel. Y cuando se acercó y vio que allí estaba Daniel sentado, entonces gritó: ¡qué grande eres, Dios de Daniel! Tú eres el Dios verdadero. El rey ordenó que sacaran a Daniel de la cueva y echaron allí a los que querían matarlo. Los leones se los comieron de inmediato en la misma presencia del rey. Note, este es un complemento, un escrito que aparece en este Daniel Adó, que no fue, como dije atrás, reconocido canónico, sino que está en el grupo de los pseudo canónicos, es decir, de las obras que no se reconocieron como sagradas. Sin embargo, hace mención del profeta Habacuc, que el profeta Habacuc, como ustedes saben, pertenece al grupo de los profetas, es decir, la Tanakh, cuando habla de los que algunos llaman profetas menores, la Tanakh toma todos los libros de los profetas menores, es decir, de Oseas en adelante, toma todas estas obras hasta Malaquías y las incluye en un solo tomo que se llama Los Escritos de los Profetas. Los Escritos de los Profetas. Y entre esos escritos de los profetas, en ese grupo, está Habacuc.
Hay otra coincidencia que quiero resaltar aquí. Se dice que Bel, se dijo que Bel era un dios que comía. Y buscaron convencer o tenían convencido al rey de que verdad, este dios Bel comía. Y vamos a ver que hay una cita cruzada con el profeta Jeremías que menciona esto. Es decir, aunque no fue reconocido sagrado, sin embargo, se menciona cuando el profeta Jeremías más tarde habla sobre el juicio que vendrá sobre Babilonia por haber llevado los cautivos, por haber destruido al templo de Jerusalén, en fin, se va a mencionar a Bel. El capítulo 51 del libro de Jeremías, capítulo 51 de Jeremías, verso 44, este sí es deuterocanónico, es decir, este sí fue reconocido sagrado, el libro de Jeremías. El verso 44 del capítulo 51 dice: Bel es el dios de Babilonia, pero yo lo voy a castigar. Haré que vomite lo que se comió. Las naciones ya no vendrán a adorarlo y los muros de Babilonia serán derribados. Es decir, aquí estaba hablando de la profecía, cómo esa ciudad de Babilonia imponente, la más rica del mundo antiguo que fue Babilonia, cómo el profeta Jeremías está profetizando que vendría el día cuando Dios la iba a destruir y la iba a dejar en completas ruinas. Y incluyendo su dios más famoso, su dios más importante que tenían, que era el dios Bel, que supuestamente, según la creencia de ellos, comía las ofrendas. Por eso Dios aquí en la profecía de Jeremías ya está diciendo que al dios Bel le va a hacer vomitar todo lo que se había comido. Entonces es una referencia de alguna manera que se está haciendo a ese o capítulo 14 de Daniel en las versiones católicas, o al capítulo 3 del Daniel Adó que les estoy mencionando hoy, ¿correcto? Entonces, ese es muy importante. Y esa ciudad de Babilonia con toda su riqueza y con su destrucción que habló Jeremías, es la que está escrita en este libro, que se lo recomiendo, no es un libro muy grande y es fácil de conseguir. En algunas librerías cristianas, incluso en algunas seculares, se consigue esta obra. ¿Correcto? Entonces, quería presentarles toda esta información de este Daniel, de estos complementos, de lo que es escritos, atribuidos a Daniel, pero no comprobados, para que también estén en la balanza. Probamos que en el primer estudio, en la primera introducción, todas las pruebas documentarias del Daniel verdadero, y ahora en este complemento pues quise incluir, para de alguna manera ser justo y no dejar por fuera nada, quise incluir también estas obras atribuidas a Daniel, pero que no existe una prueba documentaria complementaria con una fuerza importante para probar de que de verdad estas obras hayan sido escritas por Daniel. Toda esta información es importante, por eso quería dejarla con ustedes. Ya en el próximo capítulo, siendo la voluntad del Señor, el próximo miércoles, entraremos en detalle ya sobre el texto en sí, el libro en sí de Daniel, ese apasionante capítulo 1, cómo fue el llegar allí de los jóvenes de Daniel y sus compañeros, cómo es el momento tan difícil que les toca vivir, que al llegar allí tienen que pasar por el triste procedimiento de ser castrados y luego los ponen al cuidado de Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, es decir, de los castrados, y todo lo que fue el procedimiento de ellos de ahí en adelante, que fue, por cierto, muy doloroso, que Dios en su gracia más adelante pues cambió las cosas, y de ser esos jóvenes despreciados de los hebreos, pasaron a ser las personas más importantes para las autoridades de Babilonia y desde luego para todos los babilonios, y gracias al Dios al que ellos adoraban. Entonces, tenemos una gran información para el próximo miércoles, siendo la voluntad del Señor,
Por ahora quiero dejarlos en este momento con la seguridad de que el Dios nuestro sigue siendo el verdadero Dios que hace milagros, que salva, que sana, que bautiza con el Espíritu Santo, que llena el corazón, y el mismo que prometió volver por una hermosa iglesia redimida por Él, y lo estamos esperando esta noche. Que el Señor les bendiga a todos.